Bueno, muy bien. Lo prometido es deuda. Cada día hemos tenido la oportunidad de interactuar con uno de los integrantes del grupo que hoy postulan nombres a fin de tratar de llegar a coadyuvar, a poner su granito de arena a la Junta Directiva del Deportivo Pasto. Hoy está con nosotros el médico Casabón. Según lo que se ha podido auscultar, dicen que el doctor Oscar Casabón, quien ya fue presidente del Deportivo Pasto, quien lo hizo con lujo de condiciones, es uno de los más opcionados para llegar nuevamente a la posición, que goza de un gran respaldo, pero aparte de eso, los planteamientos, las propuestas que ha hecho, han llamado poderosamente la atención, entre otras, hacer un equipo de primer nivel, que es lo que más gusta, un equipo altamente competitivo que le permita a Deportivo Pasto nuevamente a volver a pelear posiciones de privilegio. Entonces, llama la atención porque esta es una empresa de deporte y lo ha demostrado el médico no únicamente en el Deportivo Pasto, sino también como presidente de Leones de Nariño, en donde prácticamente la mitad de la selección Colombia, campeón del mundo, es parte de Leones de Nariño. Y nos estaba extra micrófono confirmando que una vez más Jaime Cuervo sigue dirigiendo, el técnico campeón del mundo, sigue dirigiendo a Leones de Nariño en el torneo que arranca el próximo mes de junio y que Leones de Nariño continúa su curso normal. Nos alegra saludarlo, médico, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, Kenneth, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Los felicito, qué bonito set. No había tenido la oportunidad de estar con ustedes compartiendo un momento y tener la oportunidad de hablar un poquito de fútbol, de microfútbol, que es lo que nos gusta. Sí, hace ratico no hemos tenido la oportunidad, sobre todo del fútbol. Médico, la gente tiene que empezar a preguntarle a usted, bueno, usted llega a la presidencia del Deportivo Pasto, venía haciendo una gestión importante y de un rato para otro renunció, se fue. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos al grano. Sí, sí. A ver, Kenneth, todo el mundo conoce cuáles son mis sentimientos hacia Deportivo Pasto. Yo creo que durante mucho tiempo y muchos años demostré, siendo médico, igual siendo directivo, que quería al equipo, que quiero al equipo, y pues esos sentimientos no se han terminado para absolutamente nada. Alcancé a trabajar 10 meses, un periodo muy corto durante mi presidencia, un periodo en el cual prácticamente nos dedicamos administrativamente a esbozar y a darnos cuenta exactamente cómo realmente estaba el equipo, porque la situación en la que lo recibimos pues era una situación desordenada, económicamente no se estaba bien, el equipo acababa de salir de su participación en Copa Libertadores, muchas deudas, un cuerpo técnico que no dio resultado, una infinidad de jugadores que igualmente no llenaron las expectativas y que había que arreglar. La situación fue muy compleja y difícil, económicamente no muy bien, los patrocinadores se habían alejado del equipo, administrativamente, jurídicamente muchas demandas. Trabajamos durante esos 10 meses con los asesores jurídicos, con los gerentes, con todos, y prácticamente ya teníamos hecho un diagnóstico claro de qué era lo que pasaba con Deportivo Pasto, y en ese momento nos íbamos a dedicar a intentar comenzar a esbozar un camino claro y tranquilo para que Deportivo Pasto pudiera funcionar de una forma adecuada. Pasaron los días, se citó asamblea, se hizo la asamblea, en la asamblea los asociados ratificaron mi nombre en la presidencia y decidieron nombrar 4 directivos para que me acompañaran. Eso fue así, ya todo el mundo conoce los nombres, incluido el presidente actual, sí, el señor Norman, que en paz descanse, el señor Viteri, el señor Iván Erazo, y no recuerdo el apellido del abogado, que creo que es de don Nelson García, no recuerdo bien su nombre. Don Hermógenes. Exactamente, el doctor Revelo. Lastimosamente creo que no hubo familiaridad con ellos, creo que decisiones que nosotros ya íbamos a tomar y creo que el camino que habíamos labrado a ellos no les gustó. Y ya la copa que rebosó, o sea, la causa que ya rebosó la copa fue la elección de ese cuerpo técnico en ese entonces. Yo prácticamente... Lo de Jorge Bermúdez, la traída de Jorge Bermúdez. Sí, señor, yo prácticamente tenía 2 opcionados que eran Santiago Escobar y Hernán Torres, los 2 ya habían dado una respuesta positiva
y pues todo ese trabajo que se había hecho con ellos se derrumbó porque fueron 4 votos contra 1, ellos a favor de Jorge Bermúdez y pues yo estaba a favor de uno de los otros 2 técnicos. Yo soy partidario de que uno como persona tiene que tener dignidad. Yo no iba a seguir patrocinando lo que ellos querían. Yo simplemente era un trabajador más y lo que hice fue hacerme un costado y dejar que ellos siguieran con su trabajo y con lo que ellos querían, que era Jorge Bermúdez. Y desafortunadamente la llegada de Jorge Bermúdez dio al traste precisamente con todo lo que se había planteado, porque allí es donde nace, ahí es donde empieza el descenso del Deportivo Pasto a la categoría D. Pues de Bermúdez viene Bernardo Redín con otro equipo impresionante y ahí estuvo precisamente todo eso que dio como conclusión el descenso a la categoría D. Pero bueno, médico, hoy es otra cosa, hoy ha cambiado, hoy hay otra expectativa, hemos aprendido, hemos crecido, creo que vamos en un proceso totalmente diferente y esto que estamos haciendo aquí, con un efecto democrático distinto en el propósito de cambiar la cultura de los socios, los que van a elegir, precisamente nos permite ya olvidarnos de ese pasado y mirar hacia el horizonte. ¿Qué pretende usted hoy, planteando y pues, proponiendo su nombre, si llega a la Junta Directiva del Deportivo Pasto en esta nueva era? A ver, Kenneth, yo siempre he sido de las personas que he dicho que yo para Deportivo Pasto estoy donde la gente, los asociados y todos ustedes quieran que esté. Yo pienso que siempre existe la consigna de apoyar al equipo independientemente de quién esté arriba, independientemente de lo que podamos hacer, pero siempre intentando llevar al equipo a lo mejor. Más o menos lo que yo puedo percibir de Deportivo Pasto en este momento es lo mismo que me tocó vivir cuando tuve la oportunidad de iniciar mi presidencia pasada. El equipo yo lo comparo paralelamente a un paciente que se encuentra en una sala de urgencias o de emergencia y lo que necesita es salvar su vida. Yo pienso que en este momento uno entrar a decirle a la gente, yo prometo sedes, yo prometo, etcétera, muchísimas cosas, es muy complejo y muy difícil cuando ni siquiera sabemos cómo económicamente y financieramente está el equipo, cuando ni siquiera conocemos la realidad de todo lo que se ha vivido durante todos estos años. Yo creo que lo primero que hay que hacer en este momento, si yo llego, es hacer una auditoría interna, clara, honesta, hacer conocer los resultados a absolutamente todo el mundo, que tenga mucha credibilidad a las autoridades, a la prensa, a los asociados, a los hinchas, a todo el pueblo, que sepan cómo realmente está el equipo y ya con esa claridad comenzar a trabajar cada uno de los puntos que hay que cambiar y que hay que mejorar. Ahora sí, paralelamente a eso, uno no puede desconocer que Deportivo Pasto es una empresa deportiva y que la imagen prácticamente que debe expresar Deportivo Pasto son goles, son buenos resultados deportivos. Paralelamente, yo siempre he pensado que uno tiene que tener un equipo competitivo, ojalá sin sobrepasar los límites económicos que Deportivo Pasto pueda cumplir y que pueda satisfacer para que no existan más líos. Doctor Casabón, en ese último tiempo, haciendo referencia más que todo a 2011, que fue ya el retorno del conjunto Deportivo Pasto a la máxima categoría, ¿cómo ha analizado usted a la distancia, administrativamente hablando al equipo? Bueno, deportivamente hasta el año pasado creo que es general el concepto, pero ¿cómo evalúa y también este arranque de temporada en todos los aspectos? A ver, Hernán, es muy difícil uno entrar a evaluar algo cuando no existe claridad de las cosas. Yo por eso siempre he sido partícipe de que Deportivo Pasto necesita esa auditoría interna para que realmente todos, absolutamente todos, directivos actuales o exdirectivos, expresidentes, la prensa, todo el mundo sepa cuál es la realidad. Porque esto no se trata de venir aquí a echarle la culpa a nadie, no se trata de venir aquí a decir como en mi época dijeron que yo había dejado un déficit de 2.700 millones cuando yo lo había recibido con 2.500. Entonces no se trata de nada de eso, se trata es de saber exactamente cuál es la realidad de la empresa, cuál es la realidad
administrativa del Deportivo Pasto y comenzar a evaluar y a trabajar cada uno de los puntos, equilibrar la empresa y de ahí en adelante sí pensar en cosas bonitas para absolutamente todos. Yo creo que ellos han hecho un trabajo bueno, es difícil manejar Deportivo Pasto, tal vez lo único que yo, o sea, no entro a juzgar, pero tal vez lo único que yo siempre he pedido es un poquito más de claridad, no solamente para los asociados, sino para todo el mundo, de todos esos manejos administrativos. Doctor Casabón, y teniendo en cuenta ese aspecto sobre la auditoría, a mí me parece que es muy importante eso, y creo que, y diría, independientemente de quién llegue, independientemente de quién esté, yo creo que sería sano llevar a cabo esa auditoría. No, es necesario. Es necesario, Claro. para, como lo dice usted, Claro para que claridad de, primero que todos los asociados y para absolutamente todas las personas, nosotros incluso, que estamos transmitiendo a hinchas, aficionados, todo lo que pasa en el conjunto Así deportivo debe Pasto. Sería una obligación en esta nueva Entre más amistad, más claridad, y Sí, entre sí. más uno quiere las cosas, más claridad debe existir en la vida. Médico, yo le quiero pedir un favor a usted y a los televidentes. Al médico le hemos sacado prácticamente del quirófano, porque estaba con pacientes allí, pero le dijimos, médico, disponga por lo menos de 1 hora, porque el tema va a ser amplio. Muy bien, seguimos ahora con el tema que habíamos propuesto, con la presencia del doctor Oscar Casabón, precisamente para hablar del Deportivo Pasto y de la postulación de su nombre para ponerlo a consideración de los socios de la institución profesional del Departamento de Nariño a fin de que pueda llegar a ser miembro de esa junta directiva. Pero le habíamos dejado en punta una consulta. En los mentideros deportivos, cuando la gente quiere buscar más el lado malo, siempre recuerda las cosas negativas y entonces dicen, es que el doctor Oscar Casabón demandó al Deportivo Pasto. Yo sí quiero que hagamos un recuento de eso. ¿Cómo fue esa demanda y en qué terminó todo esto? Porque yo entiendo que en últimas lo que usted hizo fue hacer una donación al Deportivo Pasto. Sí, a ver, Kenneth, es un tema engorroso, es un tema harto, no solamente para mí, sino para el presidente actual y para muchos de los miembros de la junta directiva actual. Lastimosamente, después de mi renuncia, ellos se dedicaron prácticamente a negar las posibilidades y a negar los documentos legales que sí existían de todo el dinero, de todos los recursos que Oscar Casabón había prestado a Deportivo Pasto. Jamás, nunca yo les exigí que me devolvieran esos recursos de una forma bruta, siempre nos reunimos y siempre les expresé que lo hicieran de la forma más tranquila para que no le causara daño a Deportivo Pasto, pero lastimosamente ellos se dedicaron fue en otros medios, en otras situaciones, a denigrar de Oscar Casabón, a hablar de la familia de Oscar Casabón, y eso llevó a que no solamente yo, sino con el apoyo de mi familia, tomáramos la decisión de hacernos sentir, y la única forma que existía en ese momento de hacernos sentir era la forma jurídica. Se hizo, se ganó en múltiples instancias. Cuando se ganó la suma, sumaba más de 460 millones de pesos. Oscar Casabón condonó aproximadamente 230 millones de pesos de intereses, jamás nunca cobró un interés sobre ese dinero, y además de los 228 millones de pesos de capital que yo había prestado a la asociación, yo perdoné aproximadamente 80 millones de ese capital, para salir de ese problema, para que Deportivo Pasto pudiera respirar, para que los directivos de ese momento pudieran trabajar de una forma tranquila y para ya olvidar ese problema que realmente estaba muy cansón y estaba muy harto para que Deportivo Pasto pudiera salir adelante. Dicho de otra manera, usted le prestó al Deportivo Pasto 228 millones. Sí, señor. Y le volvieron 150, sin ningún peso de interés. Sí, señor. Así Más es. o menos. Así es, sí, señor. Entonces, lo que hizo fue donarle una plata al Deportivo Pasto y no demandar al Deportivo Pasto. Y perdonar todos los intereses cuando legalmente le daba la oportunidad la ley de que se cobre más de 400 millones de pesos. Ese distanciamiento con
los directivos se mantuvo hasta el último tiempo. En ese momento hay situaciones diversas con ellos. Jamás nunca, o sea, yo creo que uno tiene que en la vida tener la capacidad de perdonar. Muchas de las ofensas que ellas me hicieron están olvidadas, no tengo ningún tipo de rencor. Yo creo que, es más, he recalcado en muchas ocasiones el buen trabajo que ellos han realizado. También he criticado de una forma constructiva las cosas que me he dado cuenta que han fallado, pero creo que ya es el momento de que Deportivo Pasto tenga un nuevo aire, de que respire. Creo que ellos ya han dado todo de sí y los he visto un poco desgastados con todo este tema. No queriendo decir con esto que yo que me muera de la ansiedad por llegar allá, pero sí me muero de la ansiedad por servirle a Deportivo Pasto como los asociados y la gente quiera que yo le pueda servir. Sí, correcto, porque puede darse el caso, y ayer lo decíamos con otros candidatos, de que entren a trabajar juntos, pero podría ocurrir lo que usted nos manifestaba anteriormente, que estuvo 1 contra 4, entonces siempre hay distanciamiento. Es que yo le iba a hacer la pregunta con esa idea. Por ejemplo, hoy 2 de los 5 miembros de la Junta Directiva del Deportivo Pasto actual han dicho que ya no van, pero 3 sí van a poner sus nombres, y veo entre ellos que algunos tienen posibilidades. Si de ellos llegan a la Junta Directiva, 2 o 3, ¿usted está en disposición de seguir trabajando con ellos? No tengo ningún inconveniente con nadie, no tengo grupos políticos para llegar a la dirigencia del Pasto, soy un hombre claro, soy un hombre trabajador, creo que la gente me conoce lo suficiente como para darse cuenta que lo que yo busco es cosas y situaciones buenas para el equipo. No tengo inconvenientes con nadie, yo simplemente entraría a trabajar con quien me toque trabajar y en donde me toque. Correcto, me parece interesante. ¿Y cómo le parece este proceso que se ha iniciado principalmente aquí, de que los candidatos se expresen? Antes llegaban allá, y eso lo hemos reiterado constantemente, llegaban a la asamblea y decían, bueno, yo, o alguien señalaba a usted, pero en este momento es abierta. No llevaban un programa, no llevaban un proyecto, no había absolutamente nada. En este momento es abierta la aspiración, muy sana. ¿Y cómo ha mirado todas esas circunstancias? Sí, creo que la democracia debe estar por encima de absolutamente todo. Creo que los asociados tienen que estar en su plena libertad de escoger a quienes quieren y piensen que deben estar allá. Si piensan que es Óscar Casabón, con gusto yo daré todo de mí, trabajaré sin cansancio alguno para ojalá lograr cosas buenas en lo administrativo y en lo deportivo. Si piensan que no debe ser Óscar Casabón sino otras personas, estoy para apoyarlas en lo que esas personas necesiten y sea necesario. Doctor, buenas tardes, los saludo de parte también de los legisladores, están pendientes porque pues le dijimos que hoy era usted el invitado. Hay 2 preguntas, una me dicen que si se volviera a dar el caso, usted ingresara al Deportivo Pasto como presidente o de la parte administrativa, ¿volvería a demandar al Deportivo Pasto? Y la segunda es que sí, ¿qué pasaría con Leones de Nariño? ¿A quién le entregaría Leones de Nariño? A ver, lo de demandar, por eso yo hice claridad. Jamás nunca mi voluntad fue hacerlo. Lo que pasa es que las circunstancias en ese entonces de agresividad, de maltrato de los directivos en ese momento hacia mí, fue tan alto y fue tan dañino que irremediablemente tocó hacerlo. No, Perdóname, Canis, yo tengo todas las cartas de absolutamente todas las posibilidades que yo les planteé, hasta de pagar $1 millón mensual, que no es nada. Para muchos podrá ser, pero para el Deportivo Pasto eso es una cosa pequeña económicamente. Y siempre las respuestas que yo obtuve fueron respuestas agresivas. Por eso yo tomé, junto con mi familia, esa decisión. Si las cosas se vuelven a dar, si existe un grupo de trabajo, como yo siempre lo he dicho, esto hay que acabarlo. Eso de que unos son un bando, otros son otro bando, no. Todos tenemos que ser un solo bando y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para sacar esto adelante. Estemos o no estemos en la directiva. Yo siempre, mira, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todas esas agresiones, siempre yo después les ofrecí el centro de rehabilitación, Kinesis, que todo el mundo conoce, sin ningún costo. Siempre los operé sin costo. A René Rosero. ¿Cuántos jugadores del Deportivo Pasto va operando gratis? No recuerdo quiénes, la verdad son muchos, pero jamás nunca yo les he negado mi atención médica, mi atención profesional.
siempre ha sido de forma gratuita y todo el mundo es testigo, a pesar de que los directivos y las personas al mando sean los directivos que fueron agresivos conmigo. Bueno, yo sí quiero clarificar, perdóneme, le hago un paréntesis breve, sobre esto de las demandas. Es que cuando uno presta un dinero que es de su patrimonio, no quiere decir que se lo regale al Deportivo Pasto porque es directivo y porque es directivo no pues yo se lo regalé. Usted le regaló una plata, pero entonces, mire, el doctor Eduardo Dueñas demandó al Deportivo Pasto, el doctor Servio Tulio Salazar tiene demandado al Deportivo Pasto, William Flores tiene demandado al Deportivo Pasto, el médico Casabón en su momento, por lo que explica, demandó, pero después de haber ganado la demanda, lo que hizo fue hacer una donación más bien al Deportivo Pasto después de haberle prestado una plata y le regala los intereses de más de 200 millones de pesos y le regala cerca de 80 millones de pesos del capital. Entonces, esa demanda lo que hizo fue darle facilidad al Deportivo Pasto para solucionar problemas. A la larga sí, Kenes, y jamás nunca existió en mi conciencia y en mis sentimientos el intento de hacerle daño al equipo, al contrario. Siempre quise lo mejor para el equipo y créeme que esa fue una solución muy buena para ellos. Ahora, dice el chateador sobre los leones. Los leones es el proyecto de mi vida, Leones es el proyecto que yo mismo creé con papel y lápiz, haciendo mis dibujos, pintando yo mismo, es el proyecto propio. Yo creo que, bueno, ya no es tan propio porque igual la gente lo quiere, igual la gente lo ama. Creo que es el segundo proyecto deportivo más grande que tiene Nariño, que tiene Pasto, y eso jamás nunca se va a acabar, esté Óscar Casabón o no esté al frente de eso. Claro que yo soy el dueño del equipo, es cierto, soy el dueño, pero que no esté ahí al mando no quiere decir que el equipo se vaya a acabar. Habrá que buscar una persona correcta, administrativamente preparada, deportivamente igual también, para que coja las riendas del equipo, pero no queriendo decir con esto que yo me vaya a apartar de ese proyecto. Doctor, 2 puntos, doctor Casabón. ¿Usted llega con algún grupo? Podemos conocer, ayer nos hacíamos referencia a ese complemento de ese grupo, ¿usted con quién llegaría? Y la otra situación que también hacíamos referencia, o alguien hacía referencia, es que usted quiere llegar a la directiva, pero a ser presidente, más que todo. ¿Es verdad toda esa situación? No es cierto, no sé quién haya firmado esa situación. Yo vuelvo y lo repito, estoy dispuesto a trabajar con quien quede, pero de una forma razonable, de una forma honorable, de una forma leal, que realmente sea un grupo de trabajo, no como lo que me tocó vivir a mí en la primera ocasión en la que yo estuve de presidente. No estoy trabajando con nadie. Sí hay gente que uno piensa que tiene cosas buenas. William Flores tiene experiencia. ¿Quién más está postulado? El mismo Iván Erazo tiene su experiencia, ha aprendido muchas cosas. Servio Tulio es un contador de mucha experiencia que le puede servir mucho a Deportivo Pasto. Y todos así. Yo creo que absolutamente ninguno de nosotros es totalmente preparado en absolutamente todas las cosas como para pretender tomar las decisiones y las riendas solo. Yo creo que cada quien tiene cosas buenas y si nosotros reunimos las cosas buenas de cada uno de los integrantes que vaya a quedar en la junta directiva, créame que las cosas van a ir mejor. En nuestra condición de periodistas nos toca averiguar datos y previamente nos dimos a la tarea de consultar con algunos de los aspirantes las cosas que tenían dentro de los programas. Un día lo llamé al médico Casabón y le pregunté, bueno, si usted llega a la Junta Directiva del Deportivo Pasto, ¿cuál es su proyecto? Y me dijo, vamos a hacer un equipo grande, un equipo que otra vez vuelva a la competencia grande, a ser protagonista, con un gran técnico. ¿Cuál es ese programa? ¿Por qué cuando no hay plata? ¿Cómo se puede hacer? Buscándola, Kenes. Mira Leones de Nariño, Leones de Nariño inició de la nada y poco a poco ha ido logrando los recursos que necesita para seguir en esas posiciones de privilegio que siempre obtuvo desde el primer año cuando no tenía ni un solo recurso. Hoy hay que hacer ese trabajo con Deportivo Pasto. Deportivo Pasto es una empresa deportiva que necesita tener resultados deportivos e independientemente de la situación económica hay que armar un buen equipo. Mi proyecto deportivo siempre estará basado en buenos resultados deportivos y en apoyo al jugador nariñense. Yo siempre he sido de los que he respaldado al jugador nariñense totalmente. Para mí el jugador nariñense tiene muchas virtudes,
El jugador nariñense tiene que estar en Deportivo Pasto y no en otros equipos del país. Precisamente, doctor Casabón, ese era un tema adicional y qué bueno que lo toque, en el sentido de las divisiones menores, ¿no? Claro que sí. Juan Andrés Arizala está en la Selección Colombia, acá no lo han regresado a ver todavía. Una serie de jugadores importantes que están allí tapados prácticamente. Entonces, ¿qué hacer con ese tema? Otros de diversas escuelas, como por ejemplo el Club Leones también tiene una escuela de fútbol, más que todo un equipo de fútbol. Ricardo Arcos quedó o quiso llegar al conjunto deportivo Pasto, no sé qué problema hubo, no alcanzó a llegar, pero entonces, ¿qué hacer para que los que pertenezcan al conjunto deportivo Pasto lleguen a la máxima categoría y los que pertenezcan a otras instituciones de acá de la región también puedan hacerlo? No se les cierre la puerta. Es fácil, mira. La puerta se está cerrando es cuando no existe realmente una comunión con el cuerpo técnico que llega a dirigir el equipo profesional y los directivos. Cuando yo traigo acá un cuerpo técnico que viene a comandar las riendas deportivas del club, él tiene que tener dentro de su programa la premisa de que los jugadores del club tienen que tener prioridad sobre todos los demás. Y es más, qué más bonito poder decir algún día que los recursos que logra el equipo se puedan destinar más hacia el nariñense, hacia el deportista nariñense, que hacia otros jugadores que todos sabemos en múltiples ocasiones no le dan a Deportivo Pasto lo que realmente deberían dar. Eso es lo que yo siempre he defendido, al jugador nariñense. Y yo creo que el cuerpo técnico que tiene que venir acá tiene que de entrada saber que uno de las prioridades y de los objetivos nuestros en Deportivo Pasto es ese. Porque si no, Deportivo Pasto, ¿cuándo demonios va a terminar de formar su jugador y lo va a vender y realmente funcionar como una verdadera empresa deportiva? Si nosotros abrimos le falta mucho sobre eso, pero le falta es porque los jugadores van llegando y cuando llegan al último escalón, que es meterlos al terreno de juego a que demuestren sus condiciones como jugadores profesionales, los truncan y hasta llegan. Claro. Médico, ¿lo han llamado algunos otros candidatos para que ustedes hagan un pool, para que lleguen de manera conjunta el día de la asamblea? ¿O usted va solo? ¿O cómo es la situación? A ver, Kenneth, yo vuelvo y te repito, yo grupos de trabajo no acostumbro a hacer, no los tengo. Sí, no soy una persona que no tenga que recibir llamadas, recibir opiniones, asistir a reuniones y escuchar qué se está pensando, qué piensa el uno, qué piensa el otro. No para hacer grupos de trabajo, no para afrontar de una forma política esta situación, sino para darme cuenta realmente qué es lo valioso que tiene cada quien, para que si en el futuro a mí me toca coger las riendas de esto, independientemente de que los otros no estén en la directiva, acercarlos y decirles, bueno, venga, tengo este problema. Me explico, doctor Servio Tulio, no está en la directiva. Usted, vea, tengo este problema contable, usted, como asociado del Deportivo Pasto, ¿usted qué me puede decir de esto? Ayúdeme, ¿en qué me puede? Apóyenos. Entonces, la idea que yo tengo es esa, no cerrarse al círculo de tomar decisiones entre los 5 directivos, sino abrirse a todos los asociados y a toda la gente que realmente pueda opinar para ojalá llegar a un consenso y tomar buenas decisiones. Tradicionalmente casi que no ha funcionado. Yo me acuerdo que aquí han nombrado comisiones, que los notables, que la comisión de no sé qué. De pronto sería que ya llegue la hora de que funcione. Sí, claro. Exacto, y generalmente no. Ese es el llamado de atención que yo le quiero hacer a la gente y a los asociados. Que si nosotros algún día paramos esta bronca, entre comillas, entre grupos y entre personas y realmente nos unimos, que podamos decir algún día, es que todos somos Deportivo Pasto y todos opinamos y todos decidimos, yo creo que ese día es el día en el que Deportivo Pasto va realmente a surgir definitivamente. Doctor Oscar Casabón, en su presidencia o usted vinculado en la directiva, ¿qué papel pueden jugar personas como, o exjugadores del Deportivo Pasto? Estoy hablando de Alberto Santa Cruz, que estuvo en Leones, Jorge Laurocha Vidal, Juan Carlos España, que estuvieron en los Leones, están muy vinculados. El mismo de Alberto Churta, que no estuvo, no sé si alcanzó a estar en el conjunto Deportivo Pasto, pero hace parte ¿Fue gerente? ¿Alcanzó a ser gerente? Sí, Churta, ¿no? claro. Bueno, estuvo vinculado. ¿Estas personas qué papel podrían llegar a jugar en su administración? A ver, Alberto Santa Cruz es una persona que a mí me ha demostrado una gran capacidad de trabajo,
lealtad ante todo, y me parece que es un muchacho que es profesional, que potencialmente, si él se sigue preparando a lo largo de su vida, va a poder llegar a ser un muy buen gerente deportivo de cualquier equipo y cualquier club en el país, siempre y cuando, vuelvo y lo repito, se prepare, siempre y cuando siempre tenga en su consigna y en sus pensamientos lo que él sabe, que es lo que a la gente le gusta, que es honorabilidad, honradez, lealtad y trabajo. Yo creo que él sería potencialmente una muy buena persona para acercarla y que comience a trabajar como gerente deportivo, capacitándose, eso es claro, porque todavía le falta mucho, le falta experiencia. Y Rocha, por ejemplo. Jorge es mi amigo, Jorge Vidal es mi amigo, siempre ha sido leal conmigo. Yo pienso que todas esas personas, quiera Deportivo Pasto, a pesar de múltiples opiniones que existen, yo creo que todos ellos tienen cosas buenas que aportar. Yo creo que se puede irlos acercando poco a poco, no de lleno, pero sí creo que pueden tener aportes deportivos muy buenos para que la institución igual también pueda estar mejor. Yo quiero hacer una sugerencia muy respetuosa, si usted la acepta, una sugerencia muy comedida, la parte temperamental suya. Sí, yo soy amigo del médico, me precio de ser amigo del médico, pero el médico es el hombre que sale a pelear con el árbitro que está pitándole el partido de Leones de Nariño. Eso no puede pasar, médico. Como Pimentel. Exacto, y peor que Pimentel, peor. Pimentel pues le queda pequeño. Y pelea con el periodista que lo cuestiona, o pelea con... No, yo médico, eso no puede ser. Eso ya cambió, Kenneth, eso... Bueno, por eso le digo, esa parte hay que temperarla ya. Yo creo que uno tiene la capacidad de autocrítica, Hernán, tú lo sabes. Yo sé que yo he cometido muchos errores, los he aceptado, me he criticado y he cambiado. Eso no quiere decir que si nos están metiendo la mano a cualquiera de los dos equipos nuestros, yo no tenga la capacidad suficiente del reclamo, sea verbal o sea escrito, porque tenemos que defender lo nuestro, a capa y espada. Y si me toca a mí meterme a la cancha, igual a decirles las cosas, para que las cosas se enderecen, pues habrá que hacerlo. Oh, que las sanciones ahora están bravísimas. Miren que ese pobre Joao Rodríguez, solo por quitarse la camiseta para celebrar un gol le pegaron 6 millones de pesos. Entonces, con eso... Yo eso lo sé, Kenneth. No, simplemente una sugerencia porque el médico es temperamental. Y entonces, hoy nos toca ya más tranquilos, más calmados. Yo creo que estamos cambiando en el departamento de Nariño. Hoy, en ese aprendizaje, en ese proceso que todos hemos llevado, porque es que aquí no nacimos sabiendo. El fútbol al departamento de Nariño llega tarde, el fútbol profesional. Entonces empezamos un proceso y todos de a poquito, mirando una a otra parte, hemos ido aprendiendo. En esas, creo que el médico Oscar Casabón igual ha madurado en ese sentido. Una pregunta actual de lo que estamos viviendo y usted como siempre de manera concisa responde. Háblenos sobre este proceso que está viviendo el Deportivo Pasto en la parte netamente deportiva, campaña, técnico. ¿Le gusta lo que estamos viviendo? A ver, yo soy de los que piensa que los técnicos no son dioses como para siempre tener buenas campañas en los equipos. Hay técnicos que una campaña les va bien, a la siguiente campaña no tienen las posibilidades y no les va bien. Eso no quiere decir que los técnicos no sean buenos. Existen muchas circunstancias que influyen en los resultados deportivos, no solamente el técnico. Sí soy de las personas que piensa que uno tiene que entrar a evaluar el trabajo, las relaciones, cómo están las relaciones del cuerpo técnico con la hinchada, cómo están las relaciones del cuerpo técnico con la prensa, cómo son las relaciones del cuerpo técnico con los directivos, con los jugadores, etcétera. Yo lo que veo en este momento, lastimosamente tengo que decirlo así, es una situación difícil que yo en mis 10 años que estuve en Pasto la viví muchísimas veces y por lo que la viví me atrevo a decir que hay un desgaste y que las relaciones están rotas en muchos sentidos. Es muy difícil cuando ya las cosas están así lograr enderezar un camino y creo y pienso que cuando sucede eso hay que limpiar la casa y hay que comenzar de ceros. Correcto. Sí, bastante claro referente a ese tema. El último mensaje médico, sé que ya tiene que continuar usted con sus labores,
¿Qué tiene que decirle hoy a los asociados para que lo respalden el día de la asamblea? Todo el mundo me conoce. Yo, la verdad, no soy ansioso por estar allá arriba, porque soy una persona muy honrada y muy sentimental. Adoro a Deportivo Pasto, todo el mundo lo sabe. Mi proyecto está basado en dos cosas. La primera es una organización administrativa real, con un gerente administrativo, con un gerente de mercadeo real, con un gerente deportivo que tenga conocimiento o que se entrene o que al menos tenga la capacidad de hacerlo, con un buen cuerpo técnico de calidad y reconocido a nivel nacional, que tenga buenas relaciones, que potencialmente nos pueda ayudar a nosotros a traer jugadores sin pagar ningún tipo de préstamo, absolutamente nadie, jugadores refuerzos de verdad. O saber a quién se les O saber de verdad si el jugador realmente es un jugador que se merezca ese dinero, ese préstamo, que nosotros tengamos la plena seguridad y conocimiento de que ese jugador sí le va a entregar a Deportivo Pasto muchísimo, ese sí es el jugador que se merece, que soy una persona que deportivamente va a luchar por el jugador nariñense, lo va a respaldar a muerte, lo va a trabajar y va a ayudar a que todos esos jugadores de las divisiones menores y jugadores que están listos para actuar, actúen. Y paralelo a eso, lo que yo les dije desde el inicio, a Deportivo Pasto hay que reanimarlo, como a un paciente. El paciente se está muriendo. Administrativamente lo primero que hay que hacer es reanimarlo, y para reanimarlo lo primero que hay que hacer es la auditoría interna para que absolutamente todo el mundo conozca la realidad del equipo y de ahí en adelante comenzar a trabajar en todos los demás puntos y ojalá llegar lejos. Doctor Casabón, enfatícela constantemente y también que nosotros claro. En la radio aquí, démosle como una especie de campaña. Llegue quien llegue, para que escojan el mejor, para que la gente tenga opciones. Todo. Auditoría interna para ver qué es lo que se ve. Exacto, claridad. Y de ahí en adelante, si tú logras y sacas las conclusiones de una auditoría, de ahí en adelante cualquier persona podrá ir, pedir una cita, yo necesito revisar X convenio, tenga su cita, llegue, revise, saque conclusiones y expréselo, no hay ningún problema. De nada. Si claridad. Está bien, bueno, porque, está por bien. ejemplo, ayer veíamos que estaba el doctor William y decía que todavía que ya iba la deuda en 5.000 millones. A mí, yo quedé preocupada con eso, hice algunas averiguaciones y me dicen que no, que se deben es 2.000 millones. Entonces realmente como nadie sabe nada. Exactamente, no hay una claridad. Dice que la junta directiva que está en este momento, ellos han cancelado deudas anteriores, el señor William nos decía que no. Entonces definitivamente decir, bueno, ¿cuál es la claridad y cuál es el fondo y la verdad que tiene Deportivo Pasto? Que muchas personas a través del chat están sentenciando una crónica de una muerte anunciada. Están diciendo que si no se toman las respectivas aseguraciones en Deportivo Pasto, las respectivas medidas, Deportivo Pasto puede ser una institución que de pronto puede volver a la B, claro. O de pronto puede quebrar. Claro que sí, así es. Por eso es lo que yo he expresado. Ese es el primer paso administrativo grande que se debe dar. Y expresarlo, sin miedo. Las cosas se hacen, es para expresarlo al pueblo, expresárselo a los asociados, al periodismo, a las autoridades. Y de ahí en adelante ya la gente puede opinar de lo que se trabaje, ¿me entiendes? Ya conociendo la realidad de cómo realmente está el equipo. Usted tiene un punto a favor, porque usted maneja un equipo ya, no importa que no es de fútbol, sino de microfútbol, que manejan el mismo ambiente, que manejan jugadores, que manejan contrataciones, o sea, es un ambiente pronto un poquito más pequeño, pero se maneja. O sea, ese no, es un punto, él ya fue presidente del Deportivo Pasto. Un punto a favor. Claro, sí, claro, obviamente él ya sabe. Ya manejó el Deportivo Pasto y además convivió con el Deportivo. Pero sigue en ese proceso de jugadores, de conocer gente, de convivió conocer. con el Deportivo Pasto, Vicky, porque él fue médico del Deportivo Pasto muchos años. Mira, yo no, modestia aparte, como dicen, soy una persona que tengo muy buenas relaciones a nivel del fútbol, con los directivos de los equipos, con los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, con empresarios a nivel mundial, ¿sí? La gente, mucha gente lo conoce, lo sabe, no queriendo decir con esto pues que es que yo sea el mejor y eso no, pero te refieres a que yo he mantenido ese tipo de contactos y eso sí, es cierto, son mis amigos. Esa es una ventaja. La última para dejarlo ir, no nos perdonarían los televidentes
si no le sacamos algunas chivitas de Leones de Nariño, porque nos dicen que Santofimio, el arquero de la selección Colombia, campeón del mundo, está listo, que Jaime Cuervo vuelve, que va a traer un hombre paraguayo que está jugando en Italia. ¿Cómo es eso? ¿Qué está haciendo? Sí, es cierto que se ratificó el cuerpo técnico, el profesor Jaime Cuervo, campeón del mundo, seguirá siendo el técnico de Leones de Nariño. Se ha llegado ya a un acuerdo con Santofimio, que es el arquero campeón del mundo y que pienso es uno de los 2 arqueros más cotizados del país. Carlos Santofimio. Tenemos la expectativa de traer 2 extranjeros, uno de ellos es un jugador paraguayo que ha tenido 5 temporadas en el fútbol sala italiano, jugando con el Nápoles fútbol sala. Un jugador muy bueno, exitoso, le dicen el Cholo, el apellido es Salas, y estamos tomando una decisión de si renovar esa plantilla de extranjeros o traer nuevamente a Román o definitivamente pensar en limpiar un poquito eso y hacernos a un jugador venezolano de selección Venezuela, subcampeona del mundo, que ha sido campeón 2 veces acá en Colombia, que es Méndez, que es un jugador igual también muy bueno. Muy bueno. Y la última, hay una campaña en las redes sociales brava porque se vuelva a reintegrar a Darío Herrera. ¿Vuelve o no vuelve Darío Herrera? Darío Herrera es mi amigo, pero Darío Herrera no supo aprovecharse de mi claridad como amigo y me abandonó en el mejor momento y en el momento en el que yo más lo necesitaba. Sus compañeros, el cuerpo técnico, el equipo, la afición, el departamento de Nariño. Esa era la segunda estrellita que iba a conseguir un equipo acá en Nariño y todos estábamos luchando para que sucediera y lastimosamente Darío nos abandona en ese momento. Yo creo que si yo soy amigo de él, lo peor que haría es traerlo. Sí, claro. Yo creo que él merece primero un castigo entre comillas, yo pienso que él necesita reflexionar sobre esa situación. No estoy queriendo decir con esto que de pronto hacia futuro él pueda estar en León, pero es en esta temporada. La gente tiene que entender, y de pronto los que no tienen claridad, es que él en la etapa crucial llegó al aeropuerto de Cali y se fue. Claro. Se fue sin... abandonó. Eso fue un irrespeto para con la gente. Claro, ahí puede ser muchos goles, lo que quiera, pero en este momento, de inmediato por lo menos, es muy complicado de que vuelva. Pues médico, nos alegra mucho haberlo tenido acá, que ojalá esa campaña que usted de manera desinteresada está adelantando en beneficio del Deportivo Pasto llegue a feliz término. Sí, Kenes, lo más importante de todo esto es que ojalá todos, no solamente los asociados, sino la gente, las autoridades, la prensa, podamos elegir lo mejor. Y si no eligen lo mejor, al menos poder unir mucho más a todos los asociados y a la gente para tener ojalá el mismo objetivo, que es levantar la empresa deportiva más importante de Nariño, que es el Deportivo Pasto. Hombre, lo notamos al médico sosegado, calmado, tranquilo, y yo creo que todos quienes han integrado... Sí, es que la idea es eso, llevar una consulta, no un debate, porque aquí no estamos debatiendo, una consulta con altura. Y aquí no han habido insultos, aquí no han habido improperios, aquí no se ha tildado, no se ha señalado a nadie, aquí han venido los actuales directivos, aquí han venido los aspirantes, vamos a seguir trayendo más aspirantes y todo lo han hecho con el debido respeto. Me parece bueno y entre eso también ha sido la línea de conducta que le hemos observado al médico Óscar Casabón. Muchas gracias, médico. No, Kenes, a ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. ¿Le quería decir algo más al médico? No, aquí la gente estaba preguntando, no sé si realmente usted se ha dado cuenta, que hay algún sector de la prensa que ha hecho como una mala atmósfera y me pregunta Óscar Rosero que si es que hay algún problema con algún sector de la prensa. Yo creo que en el momento en el que yo fui presidente de Deportivo Pasto sí hubo situaciones hartas. Por ejemplo, con Hernán tuvimos nosotros, sí, pues, pero son situaciones que se deben arreglar y son situaciones que si se deben perdonar, se perdonan, que si uno debe aceptar un error, lo acepta. Y yo creo que somos personas maduras que podemos llegar a mejorar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que en este momento está algo mucho más grande por encima de todos, que es Deportivo Pasto, y está en uno si ha cometido errores o sí, seguirá cometiendo, aceptarlos y ojalá poder resolverlos con la ayuda de quien pueda ayudar. Perfecto.
Médico, muchísimas gracias. Aquí ha pasado otro de los aspirantes a llegar a la Junta Directiva del Deportivo Pasto.